pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Filipenses capítulo 2, vale, desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Estamos mirando la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, o a la iglesia de Filipos. Y este es el mensaje número 8. Y en el capítulo 2, del 5 al 11, se conoce como la humillación y la exaltación de Cristo. Yo le voy a poner el mismo título que le pusieron ahí, humillación y exaltación de Cristo, ya que eso es lo que nos indica. Los primeros 4 versos, veíamos hace 8 días, veíamos que hay unas cualidades de los cristianos y que habían cualidades que debían crecer en ellos, como la unidad, la humildad y la solidaridad. Ahora el apóstol Pablo nos va a presentar el ejemplo de Cristo para que esas cualidades las deseemos más. Eso es lo que él va a mostrarnos ahora, o el sentir de Cristo. Este pasaje que acabo de leer es uno de los pasajes más conocidos, más predicados y en el cual más se ha escrito. Y obviamente que hay 2 doctrinas fundamentales de Cristo, como es la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, que serían doctrinas que habría que estudiar y dedicarle tiempo. Obviamente cuando uno ve Cristología podemos ver parte de estas doctrinas, así de que muy difícil obviamente abarcar esas 2 doctrinas hoy. Quería hacerlo en 2 mensajes, pero quiero más bien que avancemos, así que voy a hablar de los 2 puntos en esta hora. Entonces, como les dije, ya vimos las 5 cualidades que tienen los hermanos y se las voy a mencionar. Habíamos visto el consuelo de Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia. Habíamos visto hace 8 días que son cualidades que ya tenemos, pero que habían 3 cualidades que deberíamos completar en nosotros, que aunque ya están en nosotros por el hecho de ser regenerados, parecido a lo que estamos viendo nosotros en el Sermón del Monte. Solo hemos dejado claro, hermanos, el Sermón del Monte es para gente regenerada o gente que ha nacido de nuevo. No es para impíos. Y que cada cualidad, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y ya hemos visto 3, esta semana vamos a ver la 4ª, pero tanto los pobres en espíritu, los que lloran, los que, ¿cuál es la otra? Los mansos, y los que tienen hambre y sed de justicia, que vamos a ver ahora, y las que siguen, las otras 4 que siguen, son cualidades que están dentro de esas personas regeneradas, que se deben desarrollar, que se deben completar. Hermano, o sea, usted no inventa nada, ni yo invento nada. No es que si el Señor ahora nos habla de que debemos ser humildes, no es que yo voy a procurar la humildad porque en mí no hay humildad. Es una característica que Dios me ha dado cuando Él me ha regenerado y su vida ha venido en mí, el Espíritu Santo está en mí.
Él está en mí, pero sí yo debo desarrollarla. O sea, ahí es una cooperación, podríamos decir. Ahora, teniendo eso en mente, de la unidad, de la humildad y de la solidaridad, ahora el apóstol nos va a enseñar ahora de qué debemos, cómo debemos hacerlo. Por eso el versículo 5 que leímos ahora comienza haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Él viene hablándonos de la necesidad de que seamos uno. La iglesia debe procurar la unidad. La iglesia local. La iglesia local debe procurar la humildad. Y ahora comienza a darnos el ejemplo de Cristo. La iglesia debe procurar la solidaridad. Esas son tres cosas que habíamos dicho que deben completarse, que están en los versículos 1 al 4, que lo habíamos visto. Entonces ahora, pensando y teniendo eso en mente, dice, haya pues. Ahora la palabra haya pues en vosotros. Esto no es opcional. Es un mandato. Es un mandamiento. O sea, el creyente debe procurar ahora mirar el ejemplo de Cristo, porque es el ejemplo mayor, con mayúscula, que nos sirve para nosotros poder procurar la unidad, la humildad y la solidaridad. Entonces Él nos manda, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Aunque la palabra habla de sentir, no está hablando de una emoción, obviamente, sino que está hablando de una decisión. Es un deseo, pero es un deseo que lleva a una acción. Es una comprensión en la mente que moverá mis emociones, pero que me lleva a un accionar. Haya en ustedes ese deseo, haya en ustedes esa acción, diría. Porque la gente se va a quedar con el sentir. No es el sentir solamente. Es un deseo de hacerlo, pero ese deseo me tiene que llevar a una acción. Amén. De eso se trata. Entonces tiene que estar eso en nosotros. El mismo sentir de Cristo, que dice, ese sentir que hubo en Cristo debe estar también en ustedes. Y entonces ahí es donde comenzamos a ver el ejemplo de Cristo. Y es que, número 1, voy a hablar de la humillación de Cristo y luego la exaltación de Cristo. Así es que se presenta. Voy a leer brevemente entonces la humillación de Cristo, versículos 6 al 8. Dice que el ejemplo de Cristo que hubo también en Cristo, ¿cuál es? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo de humillación? ¿Qué ejemplo de humildad? ¿Y qué ejemplo de solidaridad? Ser solidario para ayudar a otros. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Cuando Pablo dice haya en vosotros ese sentir, hermanos, es porque es lo que el Señor le pide. Conocemos muy bien Lucas 9:23, cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor pide la negación. Ahora, ¿por qué Él nos pide a nosotros que nos neguemos a nosotros mismos? A pesar de que somos corruptos, de que hemos sido corruptos, Él en ningún momento va a aceptar, obviamente, de nosotros esa corrupción. Y ahí es donde nos va a llevar a que haya una negación para poder seguirle a un nuevo estilo de vida que Él nos da. Y habíamos visto también en las células, Él no solamente nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, sino que obviamente vamos a ver ahora que Él mismo se negó. Pero Él en Mateo 11:29, que ya lo hemos visto en las células, dice que el 28, vengan a mí los que han trabajado y cargados, yo los haré descansar. Y luego dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y le daré descanso para vuestras almas. O sea, hay que aprender de Él. Entonces cuando Él nos dice niéguese a sí mismo, no es que tampoco nosotros vamos a una iniciativa de nosotros, sino que lo vamos a mirar a Él. Y es lo que más nos cuesta a nosotros, hermanos, la negación de nuestro sí mismo. Vea, hermanos,
En Isaías usted conoce esta palabra, pero dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los nuestros están por abajo, los de Él están arriba. Y aún así Él dice, deje sus pensamientos, deje sus caminos y vuelva hacia Dios. O sea, Dios no quiere nada de nosotros. ¿Y para qué? Venga Dios pelado. Venga sin nada, porque eso que usted tiene arruinaría lo mío. O sea, no. Venga, deje todo eso y tome lo mío. ¿Sabe, hermanos, por qué muchos cristianos dentro de las iglesias todavía viven vida del mundo y practican cosas del mundo? Porque no se han negado. Ese es el punto. El no poder obedecer los mandamientos de Dios es una falta de negación de a sí mismo. Y no voy a ir allá porque el tiempo se me va, pero primera de Pedro 2, 21 al 23 nos habla del ejemplo de Cristo. Inclusive Pedro nos dice que sigamos las pisadas de Él, el cual cuando le maldecían, él no decía nada, le vituperaron y Él calladito no dijo nada, mostrando severa humildad en Él. Entonces por eso Él nos dice, Pablo, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Entonces, en ese sentir que Pablo nos dice que tomemos, vamos a ver entonces ahora, y ahí voy a hablar de dos cosas en el primer punto, sería el despojo o vaciamiento de Cristo, y luego vamos a mirar cómo en esa condición humana es que Él se hace obediente. Vamos con la primera parte de manejarla entonces. El despojo o el vaciamiento de Cristo. Yo no sé si quede bien esa palabra, pero así se ya que parece que como que más habla del vaciamiento de Cristo. Entonces, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó o se vació a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces vamos a mirar el despojo o el vaciamiento de Cristo. Y mire cómo comienza. El sentir de Cristo que debemos tomar, el ejemplo de humildad que debemos tomar, se basa en que dice el verso 6, que Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, la palabra morfo, siendo en forma de Dios. Y esta palabra forma de Dios, lo que nos está diciendo es siendo de la misma esencia de Dios, o siendo de la misma naturaleza de Dios. Esa es la palabra morfo, la palabra forma. O sea, Cristo, el ejemplo de Cristo es que Él siendo Dios, mejor dicho, siendo el mismo Dios, Cristo siendo de la misma naturaleza de Dios, Cristo siendo de la misma esencia de Dios. Es lo que nos está indicando el texto. Pudiéramos decir, siendo coigual a la deidad, al Padre y al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. O sea, ¿cuál es el sentir que debo tomar? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Que Él siendo en forma de Dios, siendo el mismo Dios, y eso hay que dejarlo muy claro. Ahora dice el texto, no estimó el ser igual a Dios. Otra vez, ya sabemos que la forma entonces de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él no consideró para sí mismo, Él no llegó a decir, pero siendo yo Dios, yo no voy a ir allá. Hermano, mire, si Cristo no hubiera hecho ningún problema, porque Dios crea al ser humano, lo hace perfecto, le dio una ley de obras y se rajó. ¿Y cuál era la ley de obras que le dio? Vea, de ese árbol no coma, mijo. ¿Y qué hizo Él? Comió, incumplió, quebrantó el mandamiento de Dios, no pudo vivir por la palabra de Dios, no obedeció a Dios. Dios pudo haberlo dejado. Sin embargo, en el plan eterno de redención estaba por Dios. Bueno, el hombre, listo, él va a fallar, pero ya hay un redentor. ¿Y quién va a ser el redentor? Cristo dijo, yo. Pero entonces yo no puedo quedarme como Dios. Y ahí es donde viene lo que es el vaciamiento. O sea, él no consideró, pero ¿cómo? Es que yo soy el creador. El hombre es la criatura. Como creador puedo anular esa criatura y hacer una nueva, ¿sí o no? Imagínense, ni tú ni yo estuviéramos, porque tú y yo venimos de Adán. Y si el Señor hubiera aniquilado a Adán, tú y yo no estaríamos acá.
y hubiera hecho otro tipo de criaturas. No, yo estaríamos. Pero entonces, eso es lo que dice, o sea, la criatura, habiéndose caído en depravación, pecador, hubiera dicho Dios, y estaba en todo su derecho por ser Dios de decir, yo soy Dios, yo no tengo por qué ir. Pero dice el texto que la humildad, por eso se llama la humillación de Cristo, consiste en que siendo en forma de Dios, no estimó eso, no estimó el ser igual a Dios, no le echó mente, como decimos por acá, no le eché mente, como cosa que aferrarse, como decir, no, soy Dios, yo no tengo por qué ir y no voy a ir. No considero eso. Ahora, cuando hablamos aquí en forma de Dios, y es muy importante que lo dejemos claro, la Biblia habla claramente de que Él es Dios. En Juan 1, del 1 al 14, quiero que leamos ese pasaje. Porque es que vamos a hablar, el vaciamiento, estamos hablando de Dios mismo. Porque los testigos de Jehová dicen que no, que Cristo es una criatura de Dios. Vamos a ver si es verdad. Dice aquí Juan 1:1, en el principio era el verbo. La palabra verbo ahí es palabra. La palabra logos. Y ese logos o esa palabra era con Dios. Y ese logos o esa palabra era Dios. O sea que Cristo, la palabra, siempre ha estado desde el principio con Dios, porque ese verbo es Dios. Y mire algo más. Y este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Solo Dios es creador. Y luego dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Él es creador. En Él estaba la vida. Y la vida es Dios, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ese texto claramente nos habla de que Jesucristo es Dios. Y hay más que usted puede mirar en Juan, ahí tengo la cita, pero yo no voy a ir a ellas, pero en Juan 8, usted lee después del 56 al 59, donde Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Ay, si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerías en mí. ¿Por qué? Porque Abraham me vio a mí. Y ellos se aterran. ¿Y cómo así? No tienes 30 años y dices que has visto a Abraham y dices que antes de que Abraham fuese yo soy. Dice Jesucristo. Sencillo, es que Abraham me vio a mí y se gozó. ¿Por qué? Porque antes de que Abraham fuese yo soy. ¿Sabe qué hicieron? Después le da a usted, cogieron piedras para tirarle. ¿Por qué? Porque te estás haciendo Dios. No, Él no se está haciendo Dios. Jesucristo es Dios. Y ese es. No tome en cuenta ser Dios. Y hay más textos. Usted puede buscar en Juan 17:5. Y luego 22 al 24, cuando Él está orando y Él habla, Señor, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y entonces podemos encontrar una cantidad de textos que nos hablan de Jesucristo como el Dios eterno. Recuerde, Él es la segunda persona de la deidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. No, el Padre es la primera persona. No porque el Padre sea más, porque el Hijo sea menos y el Espíritu Santo sea menos, no. Se habla de la primera persona, segunda y tercera persona por aparición en cuanto a la Biblia y por su obra. Más que todo por su obra, y pues así aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque la bendita deidad, que es un solo Dios en tres personas, planearon la redención humana. Se llama plan eterno de redención en su consejo eterno. Y el Padre planea, Él es el que forma el plan. Por eso es la primera persona. El Hijo viene y ejecuta el plan. Por eso es la segunda persona. Y el Espíritu Santo viene y nos aplica el plan a nosotros. Por eso es la tercera persona. Pero es un solo Dios. Ahora, pero es un solo Dios, pero cada persona es diferente y cada persona hace diferente. Tiene una misión diferente. Por eso no es el Espíritu Santo el que se despoja. No es el Padre el que se despoja. Es el Hijo el que se despoja. Y ahora vamos a ver por qué se despojó. Entonces Él no consideró esto de ser el mismo Dios para venir a salvarnos. Oh, hermanos, Cristo no consideró ser Dios, no se aferró a ser Dios, sino que Él dijo, yo voy a despojarme o a vaciarme, ahora vemos eso, para venir a salvar al hombre.
Así que, hermano, la salvación tuya y la salvación mía siempre ha dependido de Dios y gracias a ese vaciamiento de Cristo. Entonces, su despojo, ¿en qué consiste su despojo? Hay varias cositas, pero por lo menos podemos decir, hermanos, Él no se despojó de su naturaleza divina. Amén. Téngalo claro. Él no se despojó de ser Dios. Mire, porque algunos malinterpretan ese texto diciendo que el Señor se despojó de sus atributos, de algunos atributos. No. Porque Él es Dios ayer, hoy y por los siglos. Y Él es el mismo. Y Dios es Dios. Y por ser Dios, Jesucristo ni tiene más ni tiene menos. Él no crece ni mengua. Él es Dios. ¿Amén? Entonces, ¿de qué se despojó? En Juan 17, vamos a mirar el Evangelio de Juan 17, versículo 4. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él está diciendo: Señor, ahora que voy a ti, glorifícame. O sea, yo quiero volver a recuperar la gloria. Glorifícame. ¿Cómo? Sí, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ¿de qué se despojó? De la gloria. De su gloria. De su gloria. Es lo primero. Lo otro, ¿de qué se despojó? Se despojó para poder encarnarse. O sea, Él no podía venir con todo el resplandor de la gloria. No de sus atributos. Sus atributos vinieron intactos porque Él es Dios y no puede. Pero de esa gloria sí se despojó. Y luego entonces ahora dice: vuélveme otra vez a esa misma gloria. Se despojó, hermanos, de las riquezas. Mira, 2 Corintios 8:9. Vamos a mirar así rapidito unos textos que nos hablen. Y ahí nos damos cuenta de qué se despojó. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿De qué se despojó? De su riqueza. Dice, y ese texto es claro: conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Que por amor a nosotros, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Cómo era Cristo? Rico. ¿Y qué se hizo? Pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza, o sea, con su humillación, fuésemos enriquecidos. Ahora usted entiende por qué, y hay muchos textos en la Biblia, no lo vamos a mirar, pero hay muchos textos en la Biblia. Usted encuentra a Jesús que: Maestro, ¿dónde moras? Y dice: no, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Usted no se impresiona que cuando el Señor comienza el ministerio no tenía un local donde predicar, una casa, sino que le dijo a Pedro: préstame la barca. ¿Y la barca qué era? Prestada. Él no tenía dinero para alimentar a la multitud, tuvo que depender del Padre para que hiciera y multiplicara los panes del Espíritu Santo y todo eso. ¿Cuántas veces Él no tenía barca propia? Nada era propio. Cuando el Señor iba a entrar a Jerusalén no tenía ni un pollino, lo mandó a pedir prestado. Y así entró montado en el pollino. Y cuando muere, no tenía tumba. En esa época los ricos tenían cada uno su propia tumba. Hoy día usted, no sé si están en esos planes de... ¿Cómo se llama eso? Esos planes de funerarios. Y usted ya tiene su tumba allí, ¿verdad? Cristo no tenía tumba. Cuando Él muere dice que alguien vino ahí en tumba de ricos, pero alguien le dio la tumba. Hermano, cuando usted lee la vida de Cristo, Él no tuvo nada. ¿Por qué no tenía nada? Porque su riqueza la despojó. Entonces, cuando la Biblia habla de que, volviendo a Filipenses, es muy importante que miremos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojarse a sí mismo es que Él se despoja de la gloria y se despoja de las riquezas
pero nunca de su naturaleza. Se despojó. En tercer lugar, pudiera ser que su despojo fue para tomar la forma humana, y esa es la más importante. El despojo de Cristo lo que indica es que Él viene a esta tierra a tomar la forma humana. Ese sería el mayor despojo. O sea, Él se despoja para tomar la forma humana. Yo no sé si me puede captar eso, pero escuche esto, hermano. Esto es impresionante. Hay que aceptarlo por la fe, que no lo entendamos muy bien. Pero Dios, Jesucristo, la segunda persona de la deidad, siempre Espíritu, siempre el Hijo, Dios. Pero ahora, el despojo implicaba no solamente que dejó su gloria, no solamente que dejó sus riquezas, sino que implicaba que Él iba a venir, o sea, Él iba a vaciarse para anexar en Él una naturaleza humana. Eso es lo principal del despojo. No es tanto que dejó, sino que más bien que recibió. Porque en toda hasta hace 2000 años, en toda la eternidad pasada, Cristo siempre fue Espíritu, fue Dios. Pero ahora Él viene, y en el tiempo de Dios, Él viene y se despoja para anexarse a Él la naturaleza humana. A partir de ahí, Él es divino y Él es humano. Él es 100% divino y Él es 100% humano. Eso es el despojo. Asume la naturaleza humana. ¿Y por qué así? Mire, hermano, esto es bonito, y cuando usted lo entiende, vamos a adorar más a Cristo. Para que el hombre pudiera salvarse, para Dios poder salvar al hombre, tenía que un hombre pagar el precio. Pero no lo había, porque todos estábamos contaminados por el pecado. Para salvar al hombre, tenía que ser Dios. Pero Dios no podía, porque Él es Dios y que tenía que pagar era un humano. Entonces no había salvación posible. Dios en su divinidad no puede salvar. El hombre en su humanidad caída no puede salvar. Y mire el milagro más maravilloso. Dios tuvo que venir, despojarse, Dios, despojarse y tomar forma humana. Y ahora el Dios hombre, que es 100% Dios, puede salvar. ¿Pero por qué puede salvar? Porque además de que es 100% humano, pero humano perfecto. Así que ni el Padre ni el Espíritu Santo nos podían salvar. Ningún hombre aquí en la tierra nos podía salvar, ni el Padre ni el Espíritu Santo nos podían salvar, pero en cambio Cristo, que toma naturaleza humana, nos puede salvar, porque para morir en la cruz y pagar el precio, mire, tenía que ser humano, pero tenía que ser Dios. Ese es el gran misterio de la encarnación, para podernos salvar a nosotros. Por eso ahora vamos a ver, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Pero eso es lo que implica. Y entonces, su despojo implicó que tomó la forma humana para poder, en esa naturaleza humana, llevar el pecado. Yo le voy a decir la cita nomás porque no alcanzo, pero Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tipificado desde el Antiguo Testamento por los corderos. Pero ahora Juan el Bautista ve a Cristo y puede decir: ese es el Cordero de Dios. Ya lo vio cargando el pecado del mundo. Y tenía que ser Él. Y luego en 2 Corintios 5:21, que para la célula de esta semana va, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el hermano. Para salvarnos se necesitaba que fuese Dios y se necesitaba que fuese hombre. Pero como el hombre no podía y Dios no podía, tenía que ser Dios hombre. Jesucristo se encarnó. Y ese es el mayor despojo. Cuando usted lee la Biblia, haya pues el sentir como también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Piense siempre en la encarnación. El despojo mayor es que Él viene y se encarna. Y ahora Él, hermanos, por toda la eternidad, es Dios hombre. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Que cuando vayamos a la gloria lo vamos a ver a Él. Vamos a ver al hombre. Porque Él ahora es hombre. Pero Él es Dios. Amén. Yo no entiendo eso. ¿Usted lo puede entender? Y además de que Él es Dios hombre, aquí lo hemos enseñado, Él es una sola persona con dos naturalezas. ¿Ve? Él es una sola persona. Sigue siendo Dios, pero tiene dos naturalezas. Y naturalezas completas. Él no perdió nada de la divinidad. Y cuando asume la naturaleza humana, la asume totalmente. Por eso Jesucristo, hermanos, sufrió y sintió y padeció y necesitó lo mismo que un humano. La Biblia lo registra, que lo único que hizo la diferencia es que Él fue sin pecado. Amén. Eso es lo único. Hebreo, vamos a leer eso, Hebreos 2:14, que necesitamos tener esa comprensión claramente. Hebreos 2:14. Yo le leo todo esto que es muy bonito. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, está hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, escuche, no socorrió a los ángeles, y esto es impresionante, los ángeles también cayeron y no los socorrió. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, note, en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero vamos a Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Hermano, mire, y eso es que es bueno que lo entendamos, porque hay gente que dice, no, Él tenía la naturaleza humana, pero como Él era Dios. No, Señor. No, Señor. Jesucristo adquirió una naturaleza humana, totalmente humana. Por eso usted lo ve que se cansó, por eso usted lo ve que se durmió, por eso usted lo ve que tenía hambre, por eso usted lo ve que lloró, por eso usted lo ve que gimió, por eso a veces lo vio airado. Hermano, Él, todo. Y fue tentado en todo, sin pecado. Lo único es que sin pecado. Amén. Y por eso nos pudo salvar. Porque todos los hombres con pecado. El único sin pecado, Jesucristo. Pero eso no indica que Él no tenía la perfección de la naturaleza humana que sintió. Hermano, mire, Él nos puede comprender. Por eso aquí todos nosotros padecemos diferente, sufrimos diferente, hombres, mujeres. Hermano, usted puede acercarse ahora a Cristo con cualquier situación, la tentación, el problema, la dificultad, el deseo, el pensamiento que tenga, no importa lo más bajo que sea, hermano, y usted le dice, Cristo, mira lo que me está pasando. Él dice, yo te comprendo, porque yo viví eso. Solo que no pecó. Dígame, nosotros sí pecamos. Cristo fue tentado hasta el borde, pero no pecó. Por eso Él es nuestro abogado. Amén. Y eso hace que nosotros oremos. Eso nos lleva a buscarle, a caer delante de Él y decirle, Señor, mira,
en una desesperación como la que tengo ahora, ¿tú qué harías, Señor? ¿Qué hiciste tú? Por favor, ayúdame. Yo te compré. Yo soy tu abogado. Yo sé eso. No vas a decirle, Señor, como tú eres Dios, tú nunca sufres de nada. No. Yo viví eso. La naturaleza que yo tuve es igualita a la tuya. Amén. De eso se despojó. Sigamos leyendo. Filipenses 2. Ahora vamos al versículo 8 porque el tiempo se me fue. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Y en ese despojo dice que, y es que ahí está, yo explicándole por allá, pero ahí estaba. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ven que ese es el despojo? ¿Qué es el despojo? Que tomó forma de siervo y que fue hecho semejante a los hombres. Pero algo más. Y estando en la condición de hombre, santo Cristo, no solamente tomó la condición humana, sino que estando en la condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Le parece? Ese versículo 8 no es para ti. Tú podemos tomar el ejemplo de humillación, pero no en ese sentido. Porque Cristo, en su forma humana perfecta, fue el único que pudo humillarse, como dice el texto, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué es humillarse a sí mismo? Y se hizo obediente hasta la muerte. Desde que nació hasta que murió, obediente. Y muerte de cruz. ¿Sabe por qué dice muerte de cruz? Muerte maldita. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso dice Gálatas 3:13 que Cristo nos libró de la maldición de la ley, porque Él se hizo por nosotros maldición. ¿Cómo se hizo maldición? Porque dice la Biblia, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero, se hizo maldito por mí. Maldito por ti. Él, por eso dice, y muerte de cruz, obedeció. Y esto es impresionante, porque dice que Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Vea, como humano, y cuando dice haciéndose obediente hasta la muerte, implica que Él obedeció todos los mandamientos de Dios, que nosotros no podíamos. Ahora, Él pudo llegar, pero Él no, si Él como humano obedeció perfectamente, Él no tenía por qué morir. ¿Sí o no? Porque el alma que pecare, esa morirá. Cristo no pecó, Él no debía morir. Entonces, ¿por qué dice que hasta la muerte y muerte de cruz? Ahí entramos nosotros. Capte esto, hermano. Cristo se despoja, toma la forma humana, pero esa forma humana es perfecta. Él viene y vive aquí tan perfectamente. Obedece la palabra de Dios tan perfectamente, la ley de Dios tan perfectamente. Agrada a Dios en su obediencia tan perfectamente que a Él no había quien lo matara. Él no había quien lo matara. ¿Pero por qué murió entonces? ¿Por qué dice que obedeció hasta la muerte? Porque murió por nosotros los desobedientes. Se hizo maldito por tu maldición. Así es. O sea, en esa cruz, cuando Él muere, dice ya, yo cumplí delante de Dios, la justicia está perfecta. Cristo tiene una justicia perfecta que no es otra cosa que la obediencia a la palabra, a la ley. Pero ahora, ¿qué hago? Yo me puedo ir ya, pero no puedo salvar a nadie. Porque todos esos pecadores humanos, ¿quién va a pagar por ellos? Entonces ahora, Señor, mi Padre, aquí hay un humano que cumplió la ley perfectamente. Ahora este humano, Cristo, se va a entregar en sacrificio, y en ese sacrificio de la cruz va a tomar todos los pecados de estos desobedientes y va a morir, no porque Él merecía morir, sino porque tú y yo merecíamos morir. Y Él muere pagando tu deuda y mi deuda. Pero Él resucita al tercer día y dice Romanos, y resucitó para mi justificación. Ahí donde se me acredita la justicia, la obediencia de Cristo se me acredita a mí, porque Él murió por mí, porque Él pagó mi deuda. De lo contrario, no.
O sea que para eso fue que Él se despojó. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso yo quería predicar esto en dos, pero déjeme terminar. Después de esto, viene mi segundo punto. Eso es lo que se llama la humillación de Cristo, para podernos salvar. Pero ahora luego viene lo que es la exaltación de Cristo, versículo 9, por lo cual. O sea, ¿cómo pasó eso? Dios, y aquí habla del Padre, también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién exaltó? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál será ese nombre? Para que en el nombre de Jesús, ya sabemos que es Jesús, se doble toda rodilla de los que están ¿a dónde? En los cielos, ángeles, serafines, querubines, que no han pecado, y los que están en la tierra, todos los seres humanos, salvos o no salvos, impíos, y los que están debajo de la tierra, perdidos, demonios, yo no sé, diablo, lo que sea. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces es lo que se llama en teología la exaltación de Cristo. Note que dice aquí que el Padre es el que lo exalta. El Padre es el que le da el premio más alto, que dice que lo exalta hasta lo sumo. Ahora, pero hay que tener cuidado aquí con esto. Cuando dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo, uno pudiera pensar, ya. O sea que Cristo se despoja, baja y ahora es llevado a un nivel más alto. No. Cuando habla aquí de que Dios lo exaltó hasta lo sumo, esa exaltación se refiere específicamente a la naturaleza humana. Porque Cristo siempre ha tenido la gloria, siempre ha tenido la exaltación, y Dios nunca puede ser más exaltado de lo que Él es. Pero la humanidad no. Ahora, es que ese Hijo ahora, ese Cristo, ese Mesías, adquiere una naturaleza humana. Y entonces ahora Dios, al exaltarlo, quiere decir que Él cogió y con esa naturaleza humana lo lleva a la misma posición que Cristo tenía. Recuerda que Él se despojó para tomar la forma humana. Ahora Él va otra vez allá, pero no la divinidad. Y yo quiero que entienda eso, porque Cristo nunca dejó de ser Dios. Amén. Él estuvo aquí en la tierra, Dios perfecto. Pero en la naturaleza humana, a esa parte que se refiere. ¿Okay? Entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando del complemento de la naturaleza humana. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No, le dio un nombre. Y por eso ustedes después busquen Apocalipsis, que dice, el que está anotando, aquí tengo Apocalipsis 1, del 4 al 8, Apocalipsis 6, del 12 al 17, Apocalipsis 17, 14, Apocalipsis 19, 16, y algunos dicen que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es el nombre que tiene, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó. Y luego dice acá, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí muchos dicen, pero ¿cuál es ese nombre? Algunos dicen que el nombre es el nombre de ser Señor. Otros dicen que no, que el nombre es el nombre de Jesús. Parece que no da a entender qué es el nombre de Jesús, porque dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es entendible. Que la gente lo veía a Cristo en su humanidad, y al verlo en su humanidad es una cosa, no tiene ninguna exaltación. Cristo en su divinidad es fácil Dios exaltarlo, pero al Dios hombre, entonces a ese Dios hombre ahora exaltarlo implicaría que ahora toda la gente tiene que reconocer a Jesucristo, al Mesías que vino y tomó forma humana y que vivió aquí en la tierra y que fue a morir en una cruz. Eso es lo que significa, ese es el nombre. Ahora, ese nombre de Jesús, Jesucristo, se da a conocer. Y más o menos es lo que está indicando, es lo que nos dice el texto. Versículo 9, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, ¿ve? Le dio un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ya dijimos, ángeles, serafines, querubines, lo que sea. Y los que están en la tierra, todos los seres humanos. Y debajo de la tierra, o sea que
se doble toda rodilla se doble. Ahorita no se dobla toda rodilla, pero llegará ese día cuando se va a doblar toda rodilla. Amén. Y luego dice, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y esto le va a dar gloria a Dios Padre. O sea, hermano, ¿usted se imagina cómo Dios recibe gloria? Cuando reconocemos que Jesucristo es el Señor, cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, el Padre comienza a recibir gloria, para gloria de Dios Padre. ¿Quiere darle gloria a Dios? Confiese que Jesucristo es el Señor de corazón. El Padre comienza a recibir gloria, porque ahora el Padre comienza a ver y dice, todo el plan eterno que planeamos, mi Hijo lo ejecutó. ¿Y qué resultado? El resultado es ver a esos salvos, a mi iglesia, a mi pueblo, reconociendo a Jesucristo, en el cual diría el Padre, yo tengo complacencia. El único ser humano en el cual yo tengo complacencia es mi Hijo Jesucristo. Y ahora yo veo a mi iglesia que está proclamando ese nombre, que está doblándose ante ese nombre y está confesando ese nombre glorioso. Yo quisiera terminar, después es parte de la exaltación, pero yo quisiera que miráramos dos salmos y termino. Salmo número 2, dos salmos para que terminemos. Muchas citas, pero ya no alcancé. Esto era para 2 mensajes, pero bueno, ya lo terminamos así. Salmo número 2, vamos a mirar versículos 7 al 9. Dice, yo publicaré el decreto. Y este es un salmo mesiánico, se habla de Cristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando de ese Cristo que se humanó. Y entonces, ¿qué me ha dicho? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Ve? Ahora el Hijo, hermanos, tiene autoridad sobre todas las personas, sobre todas las naciones. Obviamente que ahorita no se está viendo eso, pero se va a ver cuando venga por segunda vez. Y entonces cuando Él dice, el decreto, ¿cuál es? Tú eres mi hijo, le dice el Padre, ahora tú eres mi hijo. ¿Sabe qué? Pídeme y te daré por herencia a las naciones, ya lo que viene de la tierra. ¿A qué se refiere esto? A la obra de Cristo. Y aquí es el Hijo el que le está pidiendo al Padre que me dé las naciones. Y por eso, hermanos, en Apocalipsis se le concede cuando dice que la multitud que fue salva de toda tribu, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, y ahí se está cumpliendo este pasaje mesiánico. Pero pasemos al 8 para terminar. Salmo número 8 es el salmo que proclama ese nombre de Cristo, la exaltación de Cristo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El nombre del Señor ahora es glorioso. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? El Hijo del Hombre, la humanidad de Cristo, le has hecho poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. ¿Ven? El Padre, por eso dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí dice, lo coronó de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y se le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso se llama la exaltación de Jesús, humillación y exaltación de Cristo. Vimos esta mañana. Póngase de pie, por favor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya.
complacer a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él.